Mi padre arrasó mi jardín y destruyó mis cosechas con una excavadora, gritando, «Esta tierra le pertenece a tu hermana ahora». Cuando llegó la policía, les mostré con calma las grabaciones de vigilancia. En la audiencia judicial, mis pruebas los dejaron sin palabras. Soy Madison Ayes, tengo 28 años, y hace 3 años, mi abuela me dejó 5 acres de hermosas tierras de cultivo que cambiaron mi vida. Las transformé en Fresh Roots Farm, mi negocio de agricultura sostenible y mi mayor pasión. Nunca imaginé que mi propia familia me traicionaría por esta herencia. Lo que comenzó como un brunch dominical normal, terminó en destrucción, desamor, y una batalla legal que destrozó a mi familia. Si estás viendo esto desde algún lugar con un jardín que aprecias, por favor, dale a me gusta y suscríbete, antes de que te cuente cómo mi propio padre destruyó todo lo que construí con sus propias manos. Mi relación con mi abuela, Evelyn, siempre fue especial. Mientras mis padres estaban ocupados ascendiendo en el mundo corporativo, yo pasaba los fines de semana y los veranos en la granja de la abuela. Ella me enseñó todo sobre jardinería, desde el momento en que pude caminar. Recuerdo sus manos curtidas guiando las mías mientras plantábamos plántulas de tomate, y su voz paciente explicando qué plantas se apoyaban mutuamente y cuáles debían mantenerse separadas. La tierra te habla si escuchas, solía decir, y yo escuchaba atentamente. Mis padres, Susan y Richard Ayes, nunca entendieron esta conexión. Dejaron atrás su crianza rural por lucrativas carreras en finanzas y marketing. Querían el mismo camino para mí y mi hermana mayor, Tiffany, e inicialmente, seguí su plan. Obtuve mi título en negocios, pero también cursé discretamente ciencias agrícolas y estudios ambientales, clases que realmente capturaron mi interés. La abuela Evelyn vio esta pasión en mí. Durante mis años universitarios, me llamaba semanalmente para hablar sobre los cambios estacionales en sus tierras, las nuevas técnicas que estaba probando, y su creciente preocupación por las prácticas de agricultura industrial. Mientras mis padres presumían de la carrera de marketing de Tiffany en California, la abuela presumía de mis conocimientos sobre métodos de cultivo sostenible con sus amigos en el mercado de agricultores. Cuando la abuela falleció hace 3 años, todos asumieron que sus modestos ahorros y la propiedad de 5 acres se dividirían en partes iguales entre Tiffany y yo. La lectura del testamento fue tensa. Tiffany se sentó con confianza junto a nuestros padres, discutiendo ya las escapadas de fin de semana que podrían planear en la casa de campo. Entonces, el abogado leyó que toda la propiedad y un pequeño fideicomiso para su mantenimiento, me eran legados únicamente a mí. A mi querida Madison, decía el testamento, quien comprende el verdadero valor de esta tierra y honrará su propósito. Que cultives más que solo cosechas aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Tiffany se sonrojó, mientras mis padres intercambiaban miradas preocupadas. Nadie dijo mucho ese día, pero la tensión era palpable. Mi padre finalmente rompió el silencio con una sonrisa forzada. Bueno, supongo que la venderás y repartirás el dinero con tu hermana de todos modos, ¿verdad? No respondí. No podía porque, en ese momento, me di cuenta de que tenía la oportunidad de perseguir el sueño que había estado alimentando en silencio durante años. 2 semanas después, renuncié a mi trabajo de marketing. Mis padres estaban horrorizados. Mis colegas pensaron que estaba teniendo un colapso nervioso, pero, por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente segura de mi camino. Me mudé a la modesta casa de campo de la abuela y comencé a planificar. El primer año fue brutal. La casa necesitaba reparaciones, el suelo requería rehabilitación después de años de atención mínima durante la enfermedad final de la abuela, y yo estaba aprendiendo a base de prueba y error. Agoté la mayoría de mis ahorros y trabajaba jornadas de 18 horas. Mis manos desarrollaron callos, mi piel se bronceó y se curtió, y perdí la apariencia cuidada en la que mi madre siempre había insistido. Pero para el segundo año, las cosas comenzaron a tomar forma. Establecí 3 grandes estructuras de invernadero para el cultivo durante todo el año. Los huertos de verduras se expandieron hasta cubrir casi 2 acres, con sistemas de siembra asociada y rotación cuidadosamente planificados. Planté un pequeño huerto de variedades tradicionales de manzana y pera, instalé colmenas en el borde de la propiedad, y creé un sistema de riego natural que recolectaba agua de lluvia. Restaurantes locales comenzaron a comprar mis productos, elogiando su calidad y frescura. Conseguí un puesto regular en 2 mercados de agricultores y desarrollé una pequeña pero leal comunidad de clientes que se suscribían a cajas semanales de productos. El negocio no me estaba haciendo rica,
Pero era sostenible y crecía constantemente. Lo más importante, era más feliz de lo que nunca había sido. Mi vida se asentó en un ritmo gratificante. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, atendiendo las plantas y cosechando lo necesario para las entregas del día. Las tardes implicaban mantenimiento, planificación y administración del negocio desde mi pequeña oficina, en lo que solía ser el cuarto de costura de la abuela. Las noches eran para conservar el excedente de productos, investigar nuevos métodos de cultivo y, ocasionalmente, socializar con la red de agricultores locales con los que había conectado. La casa de campo renovada se convirtió verdaderamente en mía. Conservé los muebles antiguos de la abuela, pero iluminé el espacio con pintura fresca y grandes ventanales que daban a los campos. La cocina, antes estrecha y anticuada, era ahora el corazón de la casa, con estanterías abiertas que mostraban frascos de frutas y verduras en conserva de mi tierra. No era lujoso, pero era honesto y completamente mío. Durante 2 años, mi familia mantuvo una distancia educada. Mis padres me visitaban ocasionalmente, haciendo comentarios apenas velados sobre mi infancia y cuando podría volver al trabajo de verdad. Tiffany llamaba en cumpleaños y festivos, pero mostraba poco interés en mi nueva vida. Yo estaba demasiado ocupada y satisfecha para que su desaprobación me molestara mucho. La tierra me estaba proveyendo, tal como la abuela había querido. Pero todo cambió cuando Tiffany regresó de California. El regreso de Tiffany de California fue inesperado. Su agencia de marketing boutique había fracasado, dejándola con una deuda considerable y el ego herido. A los 32 años, se mudó temporalmente de nuevo a la casa suburbana de nuestros padres, mientras resolvía su próximo movimiento. Fue entonces cuando la dinámica con mi familia comenzó a cambiar drásticamente. La primera vez que Tiffany visitó mi granja después de su regreso, estaba emocionada de mostrarle lo que había construido. Le di un recorrido por los invernaderos, le expliqué mis métodos de cultivo, e incluso la envié a casa con bolsas de productos frescos. Su respuesta fue, en el mejor de los casos, tibia. Es lindo que estés jugando a la granjera, dijo, observando mis manos desgastadas por el trabajo. Pero honestamente, Maddie, ¿no crees que hay mejores usos para toda esta tierra? Este lugar debe valer una fortuna ahora, con todo el desarrollo en la zona. Me reí, pensando que solo se estaba adaptando a su propio revés profesional, los comentarios continuaron durante las visitas posteriores. ¿Sabes qué tipo de potencial inmobiliario tiene esto?, preguntó mientras me ayudaba a cosechar tomates una tarde. Brandon dice que las propiedades en esta área se venden por 20 veces lo que valían cuando la abuela las compró. Brandon, pronto aprendería, era el promotor inmobiliario con el que acababa de empezar a salir, un hombre alto, pulcro, con gustos caros, que miraba mi tierra con ojos calculadores la única vez que Tiffany lo trajo. Mis padres comenzaron a hacerse eco de los sentimientos de Tiffany durante las cenas familiares. Eres solo una persona, Madison, dijo mi madre. Esto es demasiada tierra para que la maneje una sola mujer. ¿No tendría sentido urbanizar parte de ella? Aún podrías conservar un jardín. Un jardín, repetí la palabra, atónita por cómo habían reducido mi próspera granja a un pasatiempo. Este es mi negocio, mamá. Es rentable y está creciendo. Pero, es el mejor uso de un activo familiar, replicó mi padre. Tiffany necesita un nuevo comienzo. Podrías ayudar a tu hermana si no fueras tan terca. Estas conversaciones se volvieron más frecuentes e intensas. Lo que había comenzado como sugerencias sutiles, evolucionó a comentarios directos sobre mi egoísmo y cómo estaba acaparando la riqueza familiar. El hecho de que la propiedad me hubiera sido legada específicamente a mí, parecía cada vez más irrelevante para ellos. Una noche, escuché a mis padres y a Tiffany hablar en su patio trasero, mientras yo recogía unas herramientas que le había prestado a mi padre. La propiedad podría dividirse fácilmente, decía Tiffany. Los 3 acres traseros apenas se están utilizando. Brandon dice que podríamos meter al menos 6 casas de lujo allí, con el ajuste de zonificación adecuado. Madison necesita entender la obligación familiar, respondió mi padre. Tu abuela habría querido ayudar a sus 2 nietas. Me escabullí sin ser vista, con el corazón latiéndome con fuerza. Esa noche, llamé a una compañía de seguridad e hice instalar cámaras alrededor de mi propiedad. Me dije a mí misma que era solo una precaución, que mi familia nunca haría nada para dañar mi granja, pero un nudo de inquietud se había formado en mi estómago.
La situación empeoró cuando Tiffany se comprometió con Brandon, después de solo 4 meses de noviazgo. Mis padres estaban exultantes, organizando una elaborada fiesta de compromiso donde Tiffany presumía de su enorme anillo de diamantes, mientras Brandon encantaba a todos hablando de oportunidades de inversión y desarrollo inmobiliario. Estamos pensando en construir en la zona, le dijo a uno de los amigos de mi padre mientras yo estaba cerca. Algo exclusivo, viviendas de lujo sostenibles. Tenemos la vista puesta en un terreno en particular. Su mirada se desvió brevemente hacia mí, y sentí frío a pesar de la cálida noche. Después del compromiso, la presión se intensificó. Mi madre llamaba a diario con nuevas razones por las que debería compartir mi buena fortuna con mi hermana. Tiffany siempre ha tenido mala suerte, solía decir. Tú siempre has sido la afortunada, primero con el favoritismo de tu abuela y ahora con esta herencia. Intenté involucrar a Tiffany en la granja, como una rama de olivo. Le sugerí que podría ayudar a desarrollar nuestra presencia en línea, o crear una estrategia de marketing para expandir el negocio. Podríamos ser socias, ofrecí. Esto podría beneficiarnos a ambas. No me interesa jugar en la tierra, respondió con desdén. Brandon y yo tenemos planes reales, planes profesionales. La señal de advertencia final llegó cuando descubrí que alguien había manipulado una de mis líneas de riego, causando que una sección de cultivo se inundara. Nada se probó, pero el daño fue preciso, hecho con conocimiento de cómo funcionaba el sistema. Agregué más cámaras de seguridad y comencé a documentar todo sobre mi granja, tomando fotos regularmente y llevando registros detallados de todas las actividades y cosechas. No quería creer que mi propia familia pudiera estar conspirando contra mí, pero a medida que la primavera daba paso al verano, la tensión se acumulaba hacia un punto de quiebre inevitable. El brunch dominical en casa de mis padres era una tradición mensual que mantenía, a pesar de nuestras crecientes diferencias. Ese domingo en particular de junio comenzó como cualquier otro, pero algo se sintió extraño desde el momento en que entré en su entrada de coches. El nuevo Mercedes descapotable de Tiffany estaba estacionado prominentemente al frente, un vehículo llamativo que parecía contradecir a alguien supuestamente con dificultades financieras. Mamá abrió la puerta con una sonrisa excesivamente brillante, del tipo que usaba cuando recibía a clientes importantes. Papá estuvo inusualmente atento, tomando mi chaqueta ligera e inmediatamente ofreciéndome una mimosa. Tiffany estaba sentada a la mesa del comedor, ya vestida con un atuendo que probablemente costaba más que un mes de mis gastos de la granja, tecleando en su teléfono con uñas perfectamente cuidadas. Madison, qué bueno que pudiste venir, dijo sin levantar la vista. La mesa estaba puesta de manera más formal de lo habitual, con la porcelana fina reservada para ocasiones especiales. Durante toda la comida, la conversación se mantuvo superficial. Mamá preguntó por mi jardín en lugar de mi granja. Papá preguntó por un conocido de la secundaria con el que se había topado, y Tiffany ocasionalmente mostraba su enorme anillo de compromiso para que captara la luz. Respondía sus preguntas, mientras notaba cómo todos parecían intercambiar miradas cuando pensaban que no estaba mirando. Cuando terminamos el plato principal, papá se aclaró la garganta y dejó su servilleta con deliberado cuidado. Madison, necesitamos discutir la situación de la tierra. El aire en la habitación de repente se sintió espeso. Mamá se enderezó en su silla, mientras Tiffany finalmente dejaba su teléfono, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. ¿Qué situación de la tierra?, pregunté, aunque ya lo sabía. La propiedad de tu abuela, continuó papá, su voz adoptando el tono autoritario que usaba en las negociaciones comerciales, o más bien, la propiedad familiar que actualmente estás ocupando. No es una propiedad familiar, papá. La abuela me la dejó específicamente a mí. Eso es un tecnicismo, intervino mi madre suavemente. Evelyn no podría haber anticipado las circunstancias actuales. Habría querido apoyar a sus 2 nietas. Tiffany se inclinó hacia adelante. La cosa es, Maddie, que Brandon y yo tenemos esta increíble oportunidad. Hemos estado trabajando con su empresa de desarrollo en planes durante meses, y están realmente entusiasmados con el potencial. ¿Planes para qué?, pregunté, aunque la sensación de hundimiento en mi estómago me decía que ya lo sabía. Windermere Estates, anunció Tiffany con orgullo, sacando una elegante carpeta de al lado de su silla. La abrió para revelar representaciones profesionales de casas de lujo en grandes lotes. Mi estómago dio un vuelco al reconocer los contornos de mi tierra,
mi granja completamente borrada y reemplazada por casas extensas y paisajismo ornamental. Esto es Whispering Creek Estates, dije aturdida, reconociendo las formas de mi estanque y la curva distintiva del viejo roble, que ahora servía de telón de fondo para una casa club comunitaria. En realidad, le cambiamos el nombre, dijo Brandon, apareciendo desde la cocina donde aparentemente había estado esperando. Windermere funcionó mejor con los grupos focales. Los miré fijamente, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. ¿Habéis estado planeando urbanizar mi tierra sin siquiera hablarme de ello? Estamos hablando ahora, dijo mi padre con firmeza. Esta es una decisión familiar, y es hora de que consideres lo que es mejor para todos, no solo para ti. Tiffany deslizó otro documento sobre la mesa. No pedimos todo, solo 3 acres. Puedes quedarte con la casa y suficiente tierra para tu pasatiempo. Mi granja no es un pasatiempo, es mi sustento, dije, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Y esta no es una decisión familiar. La abuela me dejó la tierra porque sabía que la preservaría, no que la pavimentaría. No seas dramática, suspiró mi madre. Es un desarrollo sofisticado y ecológico. Mira, incluso están planeando un jardín comunitario como un guiño a la historia de la propiedad. Miré el diseño de una pequeña parcela cuidada, etiquetada como jardín patrimonial. Mis 2 años de trabajo, mi operación de agricultura sostenible que abastecía a restaurantes y familias de toda la región, reducida a una característica decorativa para propietarios adinerados. Esto no va a suceder, dije, apartando los documentos. No voy a renunciar a mi tierra. El rostro de mi padre se endureció. Madison, sé razonable. Tiffany también merece su parte del legado familiar. Tu hermana necesita esta oportunidad, y como familia, deberías apoyarla. Y si no lo hago, desafié. La temperatura en la habitación pareció bajar. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz baja y controlada. Entonces estás eligiendo la tierra por encima de tu propia sangre. Si te niegas a ayudar a tu hermana, no esperes que esta familia esté ahí cuando tu pequeño experimento agrícola fracase. Papá, susurré, conmocionada por el ultimátum. Tiffany intervino, su voz más suave pero, de alguna manera, más amenazante. Son solo negocios, Maddie. La tierra se va a urbanizar eventualmente. ¿No preferirías mantenerlo en la familia en lugar de que lo hagan extraños? Cede los 3 acres y obtendrás un porcentaje de las ganancias. Todos ganan. Me levanté, recogiendo mis cosas. No. La abuela confió en mí esa tierra. No traicionaré esa confianza. Niña desagradecida, siseó mi madre, perdiendo finalmente la compostura. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Cómo qué, mamá? ¿Despreciar mi granja? ¿Conspirar a mis espaldas para tomar lo que es legalmente mío? ¿Elaborar planes de desarrollo para una propiedad que no os pertenece? Lamentarás este egoísmo, dijo mi padre, levantándose tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Recuerda mis palabras, Madison. Estás cometiendo un grave error. Caminé hacia la puerta, las lágrimas amenazando pero contenidas por la determinación. El error fue pensar que respetabais mis decisiones, o que os importaba lo que la abuela quería. Al salir, escuché a Tiffany gritarme, «Esto no ha terminado. Esa tierra pertenece a esta familia, no solo a ti». Conduje a casa con las manos temblorosas, el peso de su traición oprimiéndome el pecho. Nunca habían visto mi granja como un negocio legítimo o un estilo de vida. Para ellos, era solo una valiosa propiedad inmobiliaria desperdiciada en verduras y flores. Supe en ese momento que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. La mañana después del desastroso brunch, canalicé mi ansiedad en acción. Contacté a una compañía de seguridad local para mejorar mi sistema existente, agregando más cámaras con mejor resolución y mayor cobertura. El técnico pareció desconcertado por mi urgencia, pero trabajó rápidamente, asegurándose de que cada rincón de mi propiedad estuviera vigilado. «¿Planeas cultivar oro aquí?», bromeó mientras montaba la última cámara con vistas a mi invernadero principal. «Solo protegiendo lo que es mío», respondí, incapaz de explicar que la amenaza provenía de mi propia familia. Esa tarde, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Tiffany, última oportunidad para ser razonable.
Papá y Brandon se reúnen mañana con la junta de zonificación. Mejor trabajar con nosotros que contra nosotros. No respondí, pero el mensaje me heló la sangre. En lugar de insistir en ello, pasé el resto del día documentando metódicamente mi granja. Fotografié cada bancal de verduras, cada árbol frutal, cada pieza de equipo. Actualicé mis listas de inventario e hice copias de todos mis registros comerciales. Algo me decía que podría necesitar pruebas de lo que había construido. Los siguientes 2 días pasaron en tensa anticipación. Saltaba con cada sonido, esperando una confrontación, pero no pasó nada. El miércoles, tenía programadas entregas a 3 restaurantes en el pueblo vecino. Era mi día de mayores ingresos de la semana, y no podía permitirme faltar a pesar de mi inquietud. Estaba arreglando cuidadosamente tomates de variedades antiguas en cajas, cuando sonó mi teléfono. Era mi vecino, Henry, un anciano que había sido amigo de mi abuela. Madison, tienes que volver aquí ahora mismo, su voz temblaba. Tu padre está aquí con algún tipo de máquina. Está destrozando tus campos. Se me heló la sangre. Llama a la policía, dije, ya corriendo hacia mi camioneta. Estoy a 15 minutos. El viaje de regreso fue borroso. Todo en lo que podía pensar era en mis cultivos, mi sustento, siendo destruidos. Intenté llamar a mi padre, pero fue directo al buzón de voz. Lo mismo con mi madre y Tiffany. Cuando giré por el camino de tierra que conducía a mi granja, escuché el rugido de maquinaria pesada antes de ver nada. Luego, al tomar la última curva, lo vi, mi padre manejando una pequeña excavadora, abriendo caminos destructivos a través de mis bancales de hortalizas cuidadosamente cultivados. Un invernadero ya estaba aplastado, las láminas de plástico y los marcos de metal retorcidos más allá de toda reparación. La mitad de mi campo de cultivo principal estaba destrozada, las plantas arrancadas y las líneas de riego cortadas. Pisé el freno de golpe y salté, con el teléfono ya grabando mientras corría hacia él. Papá, para. ¿Qué estás haciendo? Me vio pero no se detuvo, la excavadora continuó avanzando a través de una hilera de plantas de pimiento. Esto ya ha durado demasiado, Madison, gritó por encima del motor. Tuviste tu oportunidad de ser razonable. Esta es mi propiedad. Estás destruyendo mi negocio, grité, rodeándolo para tratar de ponerme en su línea de visión. Fue entonces cuando noté el coche de mi madre estacionado al borde de la propiedad. Ella estaba sentada dentro, con las manos cubriéndose la cara, mientras Tiffany estaba de pie junto al vehículo, con los brazos cruzados, observando la destrucción con sombría satisfacción. Papá, por favor, para, intenté de nuevo, acercándome a pesar del peligro. Esto es ilegal. No puedes hacer esto. Giró la excavadora hacia mi invernadero más nuevo. Esta tierra le pertenece a tu hermana ahora, bramó, su rostro contorsionado por una rabia que nunca antes había visto. Deberías haber firmado cuando tuviste la oportunidad. Mientras se estrellaba contra el invernadero, destrozando meses de trabajo en segundos, escuché sirenas en la distancia. Henry había llamado a la policía, como prometió. Aún grabando, retrocedí hacia la entrada para recibirlos, documentando la magnitud del daño. 2 coches de policía llegaron momentos después. Mientras los oficiales se acercaban, mi padre finalmente detuvo la excavadora, pareciendo de repente darse cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el primer oficial, contemplando la escena de destrucción. Mi padre bajó, intentando recomponerse. Solo un desacuerdo familiar sobre el uso de la propiedad, dijo, con la voz repentinamente tranquila y razonable. Mi hija y yo tuvimos un malentendido. Está destruyendo mi granja, dije, aún grabando. Esta es mi propiedad. La poseo legalmente. Tengo la escritura a mi nombre. Vino aquí sin permiso y ha causado miles de dólares en daños. Está siendo dramática, intervino Tiffany, acercándose para pararse junto a nuestro padre. Esta es tierra familiar. Solo estamos reclamando lo que debería haberse compartido. Los oficiales nos separaron, tomando declaraciones mientras llegaba más policía. Recuperé la escritura de la propiedad de la casa y les mostré las grabaciones de seguridad de mis cámaras recién instaladas. Los vídeos mostraban claramente a mi padre llegando con la excavadora en un remolque, a mi madre y Tiffany en un vehículo separado, y la destrucción deliberada que siguió.
Esas cámaras son nuevas, farfulló mi padre cuando el oficial mencionó las grabaciones. Las acaba de poner para tendernos una trampa. ¿Así que sabía que planeaba hacer esto?, preguntó el oficial con intención. Mi padre guardó silencio, asimilando las implicaciones de su admisión. La policía documentó todo, tomando fotografías del daño y obteniendo la información de contacto de Henry, quien había presenciado parte de la destrucción. Un oficial con experiencia agrícola estimó los daños en más de $75.000, considerando las estructuras destruidas, el equipo y los cultivos. Necesitaremos que venga a la estación para presentar cargos formales, me dijo el oficial superior en voz baja. Esto es un daño a la propiedad significativo, posiblemente a nivel de delito grave. Asentí aturdida, viendo cómo los oficiales escoltaban a mi padre, madre y hermana fuera de mi propiedad. El rostro de mi padre era una máscara de indignación, mi madre no me miraba a los ojos, y Tiffany me fulminaba con la mirada con odio manifiesto, mientras los conducían a sus vehículos. Esto no ha terminado, me gritó. Has elegido el bando equivocado. Después de que todos se fueron, me quedé sola en medio de la destrucción. Mis hermosas hileras de verduras se habían convertido en barro. El invernadero que había ahorrado durante meses para construir, yacía en ruinas retorcidas. Las líneas de riego arrojaban agua inútilmente al aire desde conexiones cortadas. Solo entonces, en el silencio, finalmente me derrumbé. Me senté en la tierra entre mis cultivos destruidos y sollocé hasta que no me quedaron lágrimas, llorando no solo por mi granja, sino por la familia que ahora había perdido de verdad. La mañana después de la destrucción, la realidad golpeó aún más fuerte. A la luz del día, el daño parecía aún más extenso de lo que había pensado inicialmente. El invernadero principal estaba completamente destruido, junto con aproximadamente el 40% de mis cultivos de hortalizas. El sistema de riego necesitaría ser reconstruido por completo, y el suelo en varias áreas estaba tan compactado por la excavadora, que requeriría una remediación intensiva. Estaba tomando fotos del daño cuando una camioneta entró en mi entrada. Era Ethan, el dueño de Riverside Kitchen, uno de los restaurantes a los que abastecía. Había venido para su entrega regular del jueves. Dios mío, Madison, dijo, bajando y contemplando la devastación. ¿Qué pasó aquí? Le conté brevemente sobre el ataque de mi padre, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Ethan no dudó. Voy a llamar a todos los que conozco, dijo, sacando ya su teléfono. No vas a enfrentar esto sola. Por la tarde, la noticia se había extendido por la comunidad agrícola local. 3 agricultores vecinos llegaron con herramientas y plántulas adicionales. La chef de Harvest Table, otro restaurante cliente, trajo a todo su personal de cocina para ayudar a salvar los cultivos que quedaban intactos. Al atardecer, habíamos creado un sistema de triaje, salvando lo que se podía salvar y despejando lo que no. Mientras tanto, estaba lidiando con las secuelas legales. La mañana después de presentar la denuncia policial, contacté a una abogada especializada en disputas de propiedad, Lauren Evans. Lauren escuchó atentamente mi historia, examinando los documentos que traje y tomando notas. Tu caso es sólido, dijo después de que terminé. Tienes un título claro de la propiedad, documentación del daño, y evidencia en vídeo de los perpetradores. Sin embargo, esto no será simple. Deslizó un documento sobre su escritorio. Tu familia ya ha presentado una petición, alegando que tu abuela fue influenciada indebidamente cuando hizo su testamento. Miré el expediente legal con incredulidad. Eso es ridículo. La abuela estuvo lúcida hasta el final. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Alegan que la manipulaste, la aislaste de la familia, y sugeriste los términos del testamento, explicó Lauren. Es una táctica común en disputas de herencia, incluso años después de que la sucesión se haya cerrado. Rara vez tiene éxito, pero complica las cosas. Durante los días siguientes, la situación se complicó aún más. Descubrí que Brandon, el prometido de Tiffany, trabajaba para Windermere Development Corporation, una empresa que había estado comprando tierras agrícolas en todo el condado para construir urbanizaciones de lujo. Se habían acercado a varios de mis vecinos con ofertas, pero la mayoría se había negado a vender. Han estado planeando esto durante meses, me dijo Henry, trayendo una carpeta de documentos. Mira las fechas de estas solicitudes de zonificación.
Fueron presentadas 2 meses antes de que Tiffany siquiera regresara de California. Los documentos mostraban solicitudes preliminares de cambios de zonificación en mi propiedad, fechadas mucho antes de nuestra confrontación en el brunch dominical. Mi familia no solo había decidido repentinamente reclamar mi tierra, habían estado planeando sistemáticamente quitármela desde el principio. Una semana después de la destrucción, recibí una carta del abogado de mi familia, exigiéndome que resolviera la disputa cediendo parte de la propiedad a Tiffany a cambio de retirar los cargos penales contra mi padre. La carta afirmaba que mi obstinada negativa a compartir los bienes familiares había provocado una respuesta emocional comprensible por parte de mi padre. Lauren me aconsejó que rechazara la oferta y procediera tanto con los cargos penales como con una demanda civil por daños y perjuicios. Están tratando de intimidarte, dijo. Pensaron que te desmoronarías, pero eres más fuerte de lo que anticiparon. Vivía solo de esa fuerza durante esas semanas. El sueño se volvió esquivo, mientras las pesadillas de excavadoras y el rostro contorsionado por la rabia de mi padre me atormentaban. Perdí peso, saltando con cada sonido y revisando constantemente las transmisiones de las cámaras de seguridad en mi teléfono. La granja que había sido mi santuario, ahora se sentía vulnerable, cada rincón guardando recuerdos de lo que había sido destruido. Pero no estaba sola. El apoyo de la comunidad agrícola local continuó. Un grupo de estudiantes universitarios de agricultura se ofreció como voluntario los fines de semana para ayudar a reconstruir, aprendiendo habilidades prácticas mientras reemplazaban mis estructuras dañadas. Los clientes de los restaurantes organizaron una cena de recaudación de fondos con productos de mi granja y otras cercanas, recaudando dinero para ayudar con las reparaciones no cubiertas por el seguro. Mientras nos preparábamos para el juicio, Lauren me ayudó a reunir pruebas adicionales. Encontramos documentación que mostraba que la empresa de Brandon había comenzado a comprar propiedades adyacentes meses antes. Obtuvimos registros de reuniones entre mi padre, Tiffany, y funcionarios de zonificación, discutiendo futuras oportunidades de desarrollo en la zona. Lo más perjudicial de todo fue una serie de mensajes de texto que Tiffany había enviado accidentalmente a mi teléfono comercial, en lugar de a mi número personal. Papá dice que si podemos hacerla ceder ahora, la propiedad estará lista para urbanizar en primavera. Mayor comisión para nosotros si nos movemos rápido. Durante todo esto, no tuve contacto con mi familia, excepto a través de abogados. Pero 2 semanas antes de nuestra fecha en el tribunal, recibí una visita inesperada. James Clark, el viejo amigo y abogado de mi abuela, vino a verme, trayendo un diario de cuero desgastado. Evelyn me pidió que te diera esto si alguna vez había alguna duda sobre sus deseos, dijo, entregándome el diario. Era más astuta de lo que la gente creía. Sospechaba que esto podría suceder algún día. El diario contenía años de los pensamientos privados de mi abuela, incluyendo múltiples entradas sobre su decisión de dejarme la granja. Solo Madison comprende el alma de este lugar, había escrito. Richard y Susan criaron a sus hijas para valorar el dinero por encima de todo, pero de alguna manera Madison escapó de esa trampa. Esta tierra nunca debe ser urbanizada. Debe permanecer como ha sido durante generaciones, un lugar donde las cosas crecen, donde se respeta el suelo, donde el beneficio no es la única medida del éxito. James también reveló que tenía un vídeo de mi abuela explicando sus deseos, grabado el mismo día que firmó su testamento final. Lo guardé en reserva, explicó. Evelyn no quería herir sentimientos innecesariamente, pero fue muy clara sobre sus intenciones. Armada con esta nueva evidencia, Lauren se sintió confiada mientras nos acercábamos a la fecha del juicio. Pensaron que serías un blanco fácil, me dijo. Nunca esperaron que contraatacaras con tanta eficacia. La noche antes del juicio, caminé por mi propiedad dañada bajo la luz menguante. Algunas partes ya mostraban signos de recuperación, nuevas plántulas brotando a través del suelo donde había ocurrido la destrucción. Sentí una profunda conexión con mi abuela en ese momento, comprendiendo plenamente por qué me había confiado esta tierra. Pasara lo que pasara en el tribunal al día siguiente, sabía que había honrado su confianza al defender su legado. El juzgado del condado era imponente, todo columnas de mármol y pasillos resonantes. Llegué temprano con Lauren, vestida con el atuendo más profesional que poseía, aunque se sentía extraño estar con ropa formal después de meses de trabajo en la granja. Nos instalamos en nuestra mesa, organizando las carpetas de pruebas y revisando el equipo audiovisual para presentar las grabaciones de seguridad. Mi familia llegó junta, un frente unido, mi padre con un traje caro,
luciendo confiado en lugar de arrepentido, mi madre, elegante y serena, evitando mi mirada. Tiffany y Brandon entraron al final, tomados de la mano y susurrándose, mirándome ocasionalmente con un desdén apenas disimulado. Recuerda, murmuró Lauren mientras entraba el juez, ellos cuentan con la emoción. Nosotros nos enfocamos en los hechos. La audiencia comenzó con el abogado de mi familia presentando su caso. Era hábil y elocuente, pintando un cuadro de armonía familiar interrumpida por la codicia. Su señoría, este es un caso simple de una herencia desequilibrada que causa discordia familiar, comenzó. Evelyn Ayes pretendía que su propiedad beneficiara a ambas nietas. Madison Ayes se aprovechó de su anciana abuela, aislándola de la familia y sugiriendo términos para un testamento que excluía injustamente a su hermana. Me describió como terca y egoísta, explotando la confusión de una anciana para robar un legado familiar. Según él, las acciones de mi padre, aunque lamentables, fueron una respuesta emocional a una provocación continua y un intento de acceder a una propiedad familiar retenida injustamente. Tiffany subió al estrado primero, secándose lágrimas artificiales mientras describía sentirse traicionada y excluida cuando nuestra abuela me dejó la granja. Se suponía que Madison y yo siempre compartiríamos todo, afirmó, aunque nunca habíamos tenido tal acuerdo. Manipuló a nuestra abuela cuando era vulnerable, sabiendo que yo estaba construyendo mi carrera en California y no podía estar allí tan a menudo. Describió regresar a casa y encontrarme jugando a la granjera en tierras que deberían haber beneficiado a toda la familia. Su testimonio evitó cuidadosamente mencionar los planes de urbanización o la compañía de Brandon. Todo lo que pedimos fue que compartiera lo que debería haber sido parcialmente mío, concluyó Tiffany. Eligió las plantas por encima de su propia hermana. Mis padres testificaron a continuación, ambos enfatizando mi supuesta naturaleza egoísta desde la infancia y cómo nuestra abuela claramente había sido influenciada en sus últimos años. Mi madre habló del devastador revés de Tiffany en California, y cómo compartir la propiedad podría haber sanado a la familia. Mi padre expresó arrepentimiento por su momentánea pérdida de control, pero insistió en que sus intenciones eran restaurar la equidad a una situación injusta. Afirmó que solo había tenido la intención de despejar espacio para una discusión familiar, no causar un daño permanente. Solo quería que mi hija entrara en razón, dijo, con la voz quebrándose a propósito. La tierra ha estado en nuestra familia durante generaciones. Debería beneficiar a mis dos hijos. Cuando llegó nuestro turno, el enfoque de Lauren fue metódico y devastador. Comenzó estableciendo la clara cronología de los eventos, presentando la escritura de la propiedad, el testamento debidamente ejecutado, y la documentación que demostraba que la granja había sido operada rentablemente como un negocio durante 2 años. Su señoría, este caso no trata sobre compartir en familia. Trata sobre codicia, engaño, y una destrucción criminal de la propiedad, afirmó con firmeza. La evidencia mostrará una campaña coordinada para apoderarse de tierras valiosas para su urbanización, utilizando los lazos familiares como palanca. Presentó primero las grabaciones de seguridad. El vídeo nítido mostraba a mi padre destruyendo metódicamente cultivos y estructuras, mientras gritaba que la tierra pertenecía a Tiffany. La expresión del juez se ensombreció visiblemente mientras observaba el rostro lleno de rabia de mi padre en la pantalla y escuchaba sus palabras exactas: «Esta tierra le pertenece a tu hermana ahora». A continuación, vino la documentación de las solicitudes de zonificación presentadas meses antes de nuestra confrontación, el empleo de Brandon en Windermere Development, y los mensajes de texto que Tiffany había enviado accidentalmente, revelando sus planes de comisión. Cuando subí al estrado, hablé simplemente sobre mi relación con mi abuela, nuestro amor compartido por la tierra, y el negocio que había construido. Describí la emboscada del Bruns dominical, mostrando los planes de urbanización que habían creado sin mi conocimiento ni consentimiento. Esto nunca se trató de compartir en familia, testifiqué. Esto se trató de ganancias por urbanización. Mi hermana y su prometido iban a obtener comisiones sustanciales si mi tierra podía ser confiscada para su proyecto de viviendas. La evidencia más poderosa llegó cuando Lauren presentó el diario de mi abuela y la declaración en vídeo que James había proporcionado. La sala del tribunal quedó en silencio, mientras la voz clara y firme de mi abuela explicaba su decisión. Dejo mi propiedad a Madison con pleno conocimiento de lo que estoy haciendo, declaró en el vídeo. Solo ella ha mostrado interés en preservar esta tierra como tierra de cultivo. Mi hijo, Richard, y su esposa, Susan, han sugerido repetidamente venderla para urbanizar.
Su hija Tiffany comparte sus valores. No tengo mala voluntad hacia ellos, pero no puedo permitir que esta tierra se cubra de hormigón y casas. Madison honrará su propósito. Cuando terminó el vídeo, Tiffany se levantó de repente. «Esto es ridículo», gritó. «Estamos hablando de millones de dólares y valor potencial desperdiciados en verduras». Esa anciana no entendía las realidades modernas. «Señorita Hayes». «Contrólese», advirtió el juez bruscamente. «¿Por qué debería?», continuó Tiffany, ignorando los intentos de su abogado por silenciarla. «Madison ha sido la favorita desde que éramos niñas, la pequeña jardinera perfecta de la abuela mientras yo construía una carrera real. Ahora ella puede jugar a la granjera en una tierra que podría asegurarnos la vida a todos. No es justo, su señoría». La voz de Brandon intervino mientras intentaba calmar a Tiffany. Los planes de urbanización habrían incluido espacios verdes y características de sostenibilidad. «¿Planes de urbanización?», interrumpió el juez. «¿Para una propiedad que no posee, señor Harrison? Está testificando ahora también». La sala del tribunal estalló en murmullos, mientras Tiffany era escoltada de regreso a su asiento, todavía furiosa. El abogado de mi familia intentó recuperarse, pero el daño estaba hecho. Su narrativa de compartir en familia había sido destrozada por el arrebato de Tiffany sobre el valor de la urbanización. En su alegato final, el abogado de mi familia intentó controlar los daños, sugiriendo un compromiso en el que yo conservaría parte de la propiedad mientras vendía porciones para beneficiar a toda la familia. Lauren respondió solicitando daños y perjuicios completos, una orden de alejamiento permanente, y una sentencia clara que afirmara mi propiedad. Cuando el juez emitió su fallo, sus palabras fueron inequívocas. El tribunal no encuentra evidencia alguna de influencia indebida en el testamento de Evelyn Hayes. La propiedad fue transferida legalmente a Madison Hayes, quien ha demostrado una administración responsable. Además, el tribunal considera que Richard Hayes dañó, a sabiendas e intencionadamente, la propiedad perteneciente a Madison Hayes, causando pérdidas estimadas inicialmente en $75.000, pero probablemente mayores si se consideran las pérdidas comerciales y los daños futuros a los cultivos. Me concedió la totalidad de los daños más $50.000 en daños punitivos, emitió órdenes de alejamiento que impedían a los miembros de mi familia acercarse a menos de 500 pies de mi propiedad, y remitió los cargos penales al fiscal del distrito para su procesamiento. Además, añadió, mirando directamente a mi padre, el tribunal está profundamente preocupado por la evidencia que sugiere que esto no fue un desacuerdo familiar, sino un intento coordinado de apoderarse de una propiedad valiosa para su desarrollo comercial. El fiscal del distrito podría desear investigar posibles cargos de conspiración. Al salir del juzgado, mi familia evitó mirarme. El rostro de mi padre estaba ceniciento, mi madre parecía aturdida, y Tiffany susurraba frenéticamente a Brandon, cuya compostura profesional se había desmoronado por completo. Habían venido esperando intimidarme hasta la sumisión, en cambio, se iban en desgracia, enfrentando cargos penales y sanciones financieras. «Se acabó», dijo Lauren, apretándome el hombro. «Pueden apelar, pero con estas pruebas, no ganarán». Pero mientras veía a mi familia alejarse, supe que algo más profundo que un caso legal había terminado ese día. La familia que creía tener se había ido, reemplazada por extraños que habían estado dispuestos a destruir todo lo que amaba por dinero. La victoria legal proporcionó vindicación, pero no alivio inmediato. Regresé a una granja que aún llevaba las cicatrices de la destrucción. De pie en medio de las ruinas de mi invernadero principal, sentí una abrumadora ola de desesperación. La sentencia judicial eventualmente proporcionaría dinero para la reconstrucción, pero no podía reemplazar las temporadas de cultivo perdidas, ni restaurar mi sensación de seguridad. Durante varios días, apenas funcioné, durmiendo en mi sofá en lugar de mi cama, comiendo lo que los vecinos dejaban, y mirando fijamente el daño visible a través de mis ventanas. La idea de empezar de nuevo se sentía imposible. Quizás mi familia había tenido razón en una cosa, tal vez fui tonta al pensar que podría mantener este lugar sola. Luego, un martes lluvioso por la mañana, 3 semanas después de la audiencia judicial, escuché vehículos en mi entrada. Obligándome a mirar afuera, vi una caravana de camionetas y coches. Ethan, de Riverside Kitchen, salió primero, seguido por al menos 20 personas, muchas de las cuales reconocí de granjas y restaurantes locales. «Pensamos que ya habías esperado suficiente», dijo Ethan cuando abrí la puerta. «Hora de reconstruir».
Ese día marcó el comienzo de mi recuperación, tanto para la granja como para mí personalmente. La comunidad agrícola local, de la que gradualmente me había vuelto parte durante 2 años, se unió a mí de maneras que no podría haber imaginado. Agricultores vecinos donaron plántulas para reemplazar los cultivos destruidos. Los dueños de restaurantes pagaron por adelantado futuras entregas para ayudar con el flujo de efectivo. Estudiantes universitarios de agricultura adoptaron mi reconstrucción como un proyecto de clase, aplicando principios de diseño sostenible para crear estructuras mejoradas. Lo que había sido una empresa solitaria, se convirtió en un esfuerzo comunitario. Cada fin de semana traía voluntarios que ayudaban con diferentes aspectos de la restauración. Aprendí a aceptar ayuda, a compartir la carga que se había sentido tan aplastante cuando la enfrentaba sola. La granja se transformó lentamente, de un sitio de destrucción a un lugar de propósito colectivo. Con el dinero del seguro y los daños judiciales, pude implementar diseños que en realidad eran mejoras sobre lo que había sido destruido. El nuevo invernadero principal presentaba controles climáticos avanzados y un uso más eficiente del espacio. El sistema de riego fue rediseñado con mayor resiliencia y características de conservación de agua. Aterrazamos áreas donde la excavadora había compactado el suelo, creando nuevos espacios de cultivo con mejor drenaje. A medida que avanzaba la reconstrucción física, también comencé a abordar mis heridas emocionales. Una terapeuta me ayudó a procesar la traición y el duelo. Aprendí que la familia no se trata solo de relaciones de sangre, sino de aquellos que apoyan tu verdadero yo. Mi abuela había entendido esto, quizás mejor que yo. 6 meses después de la destrucción, recibí una carta inesperada. Era de mi madre, escrita en su papel de carta personal en lugar del membrete familiar. Madison, comenzaba. Te escribo sin el conocimiento de tu padre. Lo que sucedió fue imperdonable. No pondré excusas por mi parte en ello. Viéndote en el tribunal, firme a pesar de todo, vi la fortaleza de Evelyn en ti. Estaría orgullosa. No pido perdón ni reconciliación. Solo quería que supieras que al menos uno de nosotros reconoce el mal que se te hizo. La carta no estaba firmada con cariño ni ninguna despedida afectuosa, solo la firma de mi madre. Nunca respondí, pero guardé la carta en el diario de mi abuela. Era un reconocimiento, si no una disculpa, y de alguna manera me ayudó a seguir adelante. Por la misma época, me enteré por Henry que Tiffany y Brandon se habían separado. La empresa de desarrollo se había distanciado de Brandon después de la publicidad negativa, y Tiffany aparentemente no estaba contenta con sus perspectivas disminuidas. Mi padre enfrentó una sentencia suspendida y un considerable servicio comunitario por el daño a la propiedad. Se habían mudado a otro estado, lejos de los susurros y el juicio de nuestra comunidad. En el primer aniversario de la destrucción, organicé una cena de cosecha en el área del jardín central que había sido completamente reconstruida. Largas mesas dispuestas entre plantas florecientes sentaron a 40 personas que habían contribuido a la resurrección de la granja. Comimos platos preparados con ingredientes cultivados en la tierra recuperada, prueba tangible de resiliencia y renovación. Durante ese año, Fresh Roots Farm no solo se había recuperado, sino que se había expandido. La publicidad del caso judicial, aunque inicialmente no deseada, había llamado la atención sobre las prácticas de agricultura sostenible y los sistemas alimentarios locales. Ahora abastecía al doble de restaurantes, tenía un exitoso puesto semanal en el mercado de agricultores, y había ampliado el servicio de suscripción de CSA a 50 familias. Más importante aún, había descubierto el poder de la familia elegida frente a los lazos biológicos. Los vecinos, clientes, compañeros agricultores y voluntarios que habían ayudado a reconstruir, se convirtieron en mi comunidad, conectados por valores compartidos en lugar de ADN. Mi abuela había visto este potencial cuando me dejó la tierra, entendiendo que podría anclar no solo mi vida, sino una red de relaciones basadas en el apoyo mutuo. Establecí una beca a nombre de mi abuela en la Universidad Agrícola local, financiando a un estudiante cada año que demostrara compromiso con las prácticas de agricultura sostenible. Se sintió como la forma correcta de honrar su legado, mientras creaba nuevas posibilidades para otros. Mientras caminaba por los campos florecientes en las noches tranquilas, a menudo reflexionaba sobre lo que este viaje me había enseñado. Aprendí que proteger los límites no es egoísta, sino necesario para preservar lo que importa. Descubrí que el perdón no siempre requiere reconciliación, y que seguir adelante a veces significa dejar ciertas relaciones atrás.
Más profundamente, llegué a comprender que el regalo de mi abuela no era solo la tierra en sí, sino la fortaleza de carácter que había reconocido en mí. El suelo, las plantas, la granja, eran manifestaciones externas de cualidades internas más importantes: persistencia, resiliencia, y el coraje de defender aquello en lo que crees. La granja, que casi había sido destruida, ahora prosperaba con mayor abundancia que antes. Las cicatrices seguían visibles en ciertos lugares, el color ligeramente diferente del nuevo invernadero, los jóvenes árboles frutales reemplazando a los que no pudieron salvarse, la sección aterrazada donde la excavadora había hecho su peor daño. Pero estos no eran solo recordatorios del trauma, eran testimonios de reconstrucción, algo más significativo que lo que se perdió. ¿Cuál es tu historia de mantenerte firme cuando te presionaron para renunciar a algo importante para ti? ¿Alguien ha intentado alguna vez quitarte algo que era legítimamente tuyo? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más relatos sobre cómo superar la traición familiar y encontrar fuerza en lugares inesperados. Gracias por escuchar, y recuerda que a veces la familia que elegimos es más valiosa que aquella en la que nacemos. Tu apoyo lo es todo para mí.